San Pablo, apóstol de Jesucristo, prisionero por Cristo. Me apremia el amor a Cristo. Entramos en la etapa final de la vida de este gran apóstol y santo, San Pablo. Al adentrarnos en su vida, vemos hasta qué punto el hombre puede perfeccionar notablemente su naturaleza imperfecta. De aquel fanático nacionalista de sus primeros años, nos encontramos con un hombre absolutamente bondadoso y abierto a todos los hombres y a todos los pueblos. San Pablo es el eco perfecto de Cristo. Su vida es como luz de aurora que va en aumento hasta ser pleno día. Es decir, que su gracia inicial del bautismo se convirtió por el deseo de la perfección y por el ejercicio de las virtudes en la unión más perfecta con Cristo. Así el apóstol resulta una copia más exacta de Cristo, de modo que puede decir en cada instante de su vida: «Sed imitadores míos, como yo soy de Cristo. Tenéis en nosotros un modelo, y mi vida es Cristo». A Pablo le apremia el amor a Cristo, y se consagra a él en cuerpo y alma por la salvación de las almas. Le hemos visto desarrollar una actividad apostólica asombrosa, tanto en la extensión como en los motivos de sus 3 viajes. La transformación del hombre en Cristo abarca toda la vida. San Pablo se cuenta entre los que han sido transformados totalmente por la muerte y resurrección de Cristo. La caridad de Cristo nos apremia al considerar esto, que uno murió por todos, y que por tanto todos murieron. Y murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para el que murió y resucitó por ellos. De manera que a partir de ahora, nosotros no consideramos a nadie según la carne. Y si anteriormente conocimos según la carne a Cristo, sin embargo ahora ya no lo consideramos así. De manera que si alguno está en Cristo Jesús, es una criatura nueva. Lo antiguo desapareció. Mirad, ya es nuevo. Así vive y así predica. En Mileto se despidió de aquella comunidad de cristianos que no podían contener el llanto por las palabras de despedida que les dirigió. Llevado por el Espíritu, pensaba llegar a Jerusalén para desde allí dirigirse a Roma y a España. Pablo sabía muy bien que en Jerusalén le esperaba lo peor, pero emprende el camino guiado por el Espíritu. «No doy ningún valor a mi vida», había dicho. Él tiene una escala sobrenatural de valores: la sangre de Cristo, la Iglesia, el alma, su misión. Esto ocupaba el primer lugar. Solo después venía su vida. Su pensamiento fundamental era: junto con la sangre que brota del corazón de Jesús, surge la Iglesia. Lo que todavía no sabía era que ese camino que ahora iba a iniciar le llevaría por cárceles y ataduras, por demostraciones de odio y azotes, por naufragios y angustias de muerte, y al final le aguardaría la espada del verdugo. Todo esto él no lo sabía. Lo sabía el Señor, que era quien conducía sus pasos. Él ponía su futuro, como siempre, en sus manos. Pablo siempre estuvo dispuesto a dar, no a recibir. Se había dado a sí mismo. Así se comprende que los discípulos sintieran tanto el separarse de él. Es que a Pablo ningún afecto humano le era ajeno. Todos le acompañaron hasta la nave en el puerto de Mileto. Los Hechos de los Apóstoles nos narran su travesía hasta Cesarea. Nos hicimos a la mar después de separarnos de ellos. Avanzando todo derecho llegamos a Cos, al día siguiente a Rodas, de allí a Pátara, y cuando encontramos una nave que iba a hacer la travesía a Fenicia, subimos y nos hicimos a la mar. Después de avistar Chipre y dejarla a la izquierda,
navegábamos hacia Siria y llegamos a Tiro, pues la nave iba a descargar allí la mercancía. Al encontrar a los discípulos, permanecimos allí 7 días. Ellos decían a Pablo, por medio del Espíritu, que no subiera a Jerusalén. Pero cuando se dio el caso de que completamos los días, salimos para emprender el viaje, y todos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta fuera de la ciudad. Después de rezar, puestos de rodillas en la playa, nos despedimos mutuamente y subimos a la nave, mientras que ellos volvieron a sus casas. Nosotros, completando la travesía, desde Tiro llegamos a Tolemaida, y después de saludar a los hermanos, estuvimos un día con ellos. Salimos al día siguiente. Llegamos a Cesarea, y entrando en la casa del evangelista Felipe, que era de los 7, nos quedamos en su casa. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. A Cesarea llegaron 2 semanas antes de Pentecostés. Esta ciudad dista de Jerusalén solo 3 jornadas. Aquí quiere pasar Pablo una semana de quietud y recogimiento en casa de su amigo Felipe, hombre enteramente según su corazón y de sus mismos amplios horizontes. Llevaba el título de uno de los 7 y había heredado en gran medida el espíritu de San Esteban. Hacía más de 20 años había tenido que huir en la persecución contra los cristianos en la que había tomado parte Pablo. Ahora se había establecido en Cesarea y compartía las amplias ideas de Pablo. En aquellos días, en aquella soledad, sin duda Pablo recordó cómo el Señor había cambiado todo en bien. Estaba impresionado del ambiente que reinaba en aquella casa. El carisma de Felipe, la edificación, exhortación y consuelo. Había pasado a sus 4 hijas vírgenes, que también profetizaban. Se sentaban a los pies de Pablo, a quien más tarde pudieron ofrecer sus servicios durante su prisión en Cesarea. La calma de aquellos días felices se vio de pronto turbada por la presencia de un hombre. Bajó de Judea un profeta, por nombre Ágabo, y cuando llegó a nosotros le quitó a Pablo el cinturón. Se ató los pies y manos y dijo: El Espíritu Santo dice lo siguiente: al hombre de quien es este cinturón, lo atarán así los judíos en Jerusalén y lo entregarán a manos de gentiles. Estas palabras cayeron como un rayo en aquel grupo. Lo que hasta ahora había sido solo un presentimiento, aparecía ahora como una certidumbre. Aquellos hermanos de Cesarea, sollozando, rodearon a Pablo, rogándole que desistiese del viaje a Jerusalén, y lo mismo le decían sus compañeros. Pero Pablo, que sentía de una manera irresistible el llamamiento de Dios, les dijo con palabras dulces y fuertes a la vez: ¿Qué hacéis llorando y partiéndome el corazón? Pues yo estoy preparado no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor, de Jesús. Ante esta respuesta, que ponía de manifiesto su amor a Jesucristo y su voluntad irrevocable de seguir los pasos del Maestro, los discípulos se resignaron confiadamente diciendo: que se haga la voluntad del Señor. Parecería que el instinto natural de huir del sufrimiento y querer guardar la vida habría echado atrás a aquellos cristianos, pero ocurrió todo lo contrario. Lejos de temer el sufrimiento, varios de ellos quisieron afrontarlo acompañando a los misioneros en su viaje a Jerusalén. Sin embargo, el amor los llenaba de tristeza. Solo Pablo mostraba una alegría radiante. Seguramente, durante el camino pensaba en el viaje de su maestro cuando iba a celebrar la Pascua en la ciudad que mata a los profetas. También él presentía que iba al suplicio, pero sin saber cómo acabaría todo aquello. En su interior sentía como una voz que le decía que su misión no había terminado todavía. Llega a Jerusalén la 5ª y última vez después de su conversión. En Jerusalén ya habían comenzado a celebrar la fiesta
que conmemoraba la entrega de la ley en el Sinaí. Todo era fiesta, alegría, peregrinos que llegaban, sonidos de trompetas, ramos de flores en abundancia. Pablo fue a vivir con sus compañeros en la casa de Nasón, un discípulo chipriota que se había juntado a ellos en Cesarea. Una viva aprensión agita ahora su espíritu. Iba a encontrarse en medio de aquella iglesia de donde habían salido quienes habían atacado su obra en Antioquía, los que habían levantado contra él las cristiandades de Galacia, los que le habían calumniado en Corinto. Su conducta, sin embargo, había sido siempre irreprochable. Cuanto más se enfrentaban contra él, más se empeñaba en mantener la unidad de la Iglesia y la gracia de los santos de Jerusalén. Su deseo de estar con ellos y aquella colecta que les iba a entregar era una nueva prueba de su anhelo de unión. Pero algo le inquietaba a Pablo. ¿Cómo le recibirían? Sabe que su obra está floreciente y que puede hablar en su favor. Pero temía que aquellos hombres la desconociesen y rechazasen la ofrenda que les traía. Él estaba seguro de la lealtad de Santiago y de su fidelidad a los compromisos hechos años antes, pero a su alrededor había numerosas personas contrarias a Pablo, llenas de orgullo, hostiles a sus métodos misionales. Y Pedro no estaba ya en Jerusalén, que estaba seguro se habría puesto de su lado y habría hecho valer su autoridad. Todo esto inquietaba a Pablo y le preocupaba más que todas las intrigas de los judíos no convertidos. El tacto y la buena voluntad de Pablo ayudarían a resolver esta dificultad. Al día siguiente de la llegada de Pablo, Santiago reunió en su casa a todos los jefes de la comunidad de Jerusalén, y allí se presentó Pablo con sus compañeros. En la silla presidencial estaba sentado Santiago, vestido de blanco, y a su alrededor se hallaba el grupo de sus presbíteros. Mucho debió consolar e impresionar a los compañeros de Pablo, todos convertidos del paganismo, el ver ante sí al hombre de quien tanto habían oído hablar, que era pariente del mismo Señor y de niño había jugado con él. Con mucho gusto cada uno de los comisionados de las iglesias de los gentiles presentó como prueba de su veneración y afecto a la primera de las iglesias aquella ofrenda, que era un testimonio de la unión de los discípulos de Pablo con los santos de Jerusalén. Primero tuvieron los saludos de costumbre, las fórmulas de paz, la oración. Después invitaron a hablar a Pablo, quien hizo una relación de sus trabajos, de sus éxitos, de las maravillas con que Dios había bendecido su apostolado y de la fidelidad con que se había atenido a las condiciones convenidas entre él y las columnas de la Iglesia finalmente. Mientras Pablo hablaba, la indiferencia con que empezaron a escucharle se cambió en interés y entusiasmo. Santiago, gozoso, hizo un gesto con la cabeza en señal de aprobación, y de todos los labios brotó la acción de gracias. Pero a Pablo le esperaba una decepción. A pesar de estar de acuerdo con lo que había expuesto, le dijeron: «¿Ves, hermano, cuántas son las miríadas de los que han abrazado la fe entre los judíos? Y todos son celosos cumplidores de la ley. Han sido informados sobre ti, que enseñas a apostatar de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciendo que no circunciden a los hijos ni vivan según nuestras costumbres. Entonces, ¿qué podemos hacer? De todas formas, se van a enterar de que has venido». Pablo debió escuchar estas palabras como si le echaran un jarro de agua fría. Habían escuchado a Pablo dando gracias a Dios, pero a pesar de todo, creyeron que era necesario exigir de él una prueba inequívoca de adhesión a la ley, a fin de atraerse la aceptación de aquellos a quienes su conducta tenía alarmados. Esos grupos le acusaban de haber aconsejado la apostasía de los judíos de la dispersión,
diciéndoles que no debían circuncidar a sus hijos ni observar las tradiciones nacionales. Por eso le dijeron: «Haz lo que te decimos. Tenemos 4 hombres que se han obligado con un voto. Llévatelos, purifícate con ellos y paga con ellos, para que se rapen la cabeza y sepan todos que no hay nada de los informes que han recibido sobre ti, sino que tú también procedes rectamente cumpliendo la ley». Esta era una petición fuerte para Pablo, aun tomada puramente como algo externo. Pasar 7 días en los atrios del templo, con hombres que le eran completamente extraños, y encargarse de los gastos no pequeños. En su último viaje a Jerusalén, Pablo había cumplido para sí este voto, pero aquel era su propio voto, su exigencia interior. Pero ahora era sólo una apariencia exterior, a la que sin duda sentiría que su interior se oponía. Se obligaba en cierta manera a hacer pública penitencia. Aunque esto le reconciliase con los judíos, ¿cómo lo interpretarían los gentiles convertidos? Pablo podía haberse negado a la petición que le hicieron. Demasiado sabía que los ruidos levantados con respecto a él venían de gentes hostiles y malintencionadas. Siempre había observado la ley en todo lo que tenía de compatible con las prácticas cristianas, y esta misma conducta había pedido a los judíos que entraban en el seno de la Iglesia. Pero su vida entera estaba dominada por el principio de la caridad. A pesar de todo, Pablo consideró que no era tanto lo que se le pedía, y sin duda, obrando por una inspiración superior, aceptó sin vacilar la exigencia de los ancianos. Entonces Pablo, llevándose a aquellos hombres, al día siguiente entró en el templo, después de purificarse con ellos, para anunciar el plazo de los días de la purificación, hasta que se ofreciera la oblación por cada uno de ellos. Es seguro que cuando Pablo se presentó en el templo para responder por aquellos 4 hermanos, puso en sus palabras toda la seriedad de un judío piadoso y toda la intención de quien sabía el verdadero significado de aquel rito, en el cual ponía él un sentido de caridad libertadora. Hecho todo para todos, judío con los judíos, débil con los débiles, pensaba en aquellos fieles algo puntillosos, de quienes los ancianos de Jerusalén acababan de hablarle con estas palabras: «¿Ves, hermano, cuántas son las miríadas de los que han abrazado la fe entre los judíos, y todos son celosos cumplidores de la ley?» En el atrio interior del templo, junto con aquellos 4 hombres, debió pasar Pablo los primeros días después de su llegada, ocupado en los ritos sagrados. Ya llevaba una semana en Jerusalén, sin que su presencia hubiera dado motivo a ningún incidente, pero sus enemigos esperaban el momento propicio. Una tarde, cuando paseaba Pablo por los pórticos del templo, fue el momento elegido por un grupo de fanáticos. Merece la pena escuchar la viva narración que nos hace San Lucas. Cuando estaban para terminarse los 7 días, los judíos provenientes de la provincia de Asia, al verlo en el templo, revolvieron a toda la gente y lo agarraron gritando: «Israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que anda enseñando a todos por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar sagrado. Más aún, hasta ha metido en el templo a unos griegos y ha profanado este lugar santo». Es que antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, el efesio, al que creían que Pablo había metido en el templo. La acusación era gravísima. Todo incircunciso que penetrase más allá de la balaustrada era reo de muerte. Nos sigue diciendo Lucas: «La ciudad entera se puso en movimiento, y hubo un tropel del pueblo. Y agarrando a Pablo, lo arrastraron fuera del templo, y enseguida se cerraron las puertas. Pero cuando intentaban matarlo, llegó un aviso al tribuno de la cohorte:
Toda Jerusalén se ha amotinado. El tribuno inmediatamente bajó corriendo hacia ellos, llevando consigo soldados y centuriones. Al ver ellos al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el tribuno, acercándose, lo agarró y mandó que lo ataran con 2 cadenas, a la vez que preguntaba quién era y qué había hecho. Entre la gente, unos voceaban una cosa, otros otra, y así, al no poder él conocer los hechos a causa del tumulto, mandó que lo llevaran al cuartel. Pero cuando Pablo llegó a la escalinata, ocurrió que tuvo que ser llevado en volandas por los soldados ante la violencia de la gente, pues la muchedumbre del pueblo iba detrás gritando: «¡Quítalo de en medio!». El aspecto de Pablo ante esta agresión tan violenta era de pena, sudoroso, la barba revuelta, los vestidos rotos. El tribuno miraba al prisionero entre severo y burlón, cuando oyó que le decía en un griego correcto y con aire tranquilo y respetuoso: ¿podría decir unas palabras? Por la mente de Pablo, colocado en el trance de morir, sin duda había cruzado una idea sublime, la de dar por última vez testimonio de Cristo a las puertas de aquel templo destinado a la ruina, en presencia de una multitud inmensa, donde, juntamente con los mantenedores del orden de Roma, estaba representado todo Israel: sacerdotes, príncipes de la sinagoga, judíos de Jerusalén, peregrinos de toda la Palestina, de Asia, de Alejandría y del lejano Oriente. Ya conocemos la valentía de Pablo en medio de los innumerables peligros tenidos a lo largo de su apostolado, pero quizá nunca estuvo tan dueño de sí mismo como en este momento. El tribuno Lisias era un griego auténtico, penetrante, fanfarrón, diplomático, hábil en recursos, altanero, y al mismo tiempo dócilmente inclinado ante la grandeza de Roma. Pero no tenía mal corazón, y tenía mucho cuidado de no equivocarse en el desempeño de la autoridad que los amos del mundo de entonces habían depositado en él. Su primer movimiento ante la petición del prisionero fue de sorpresa. Había creído tener en su poder a un pobre hombre, y aquellas pocas palabras dichas en un griego correcto habían bastado para convencerle de que aquel hombre a quien las turbas querían matar era un hombre cultivado, muy distinto del aventurero con quien él le confundió. Por eso le preguntó: ¿sabes griego? O sea que entonces tú no eres el egipcio que se sublevó no hace mucho y sacó al desierto aquellos 4000 sicarios. Dijo Pablo: yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no insignificante. Te ruego, permíteme hablar al pueblo. El espíritu de un griego como Lisias, curioso siempre y enamorado de los arranques de la elocuencia, se inclinó a acceder a la petición de Pablo. Lisias hizo una señal y los 2 legionarios a cuyos brazos estaban atadas las cadenas del preso las soltaron. Pablo entonces se volvió ante la multitud que gritaba todavía, alzando puños y bastones, y levantando la mano derecha, de la cual colgaban los grilletes, pidió silencio. Ante la mirada y gesto de aquel hombre pequeño de cuerpo, pero grande de espíritu, la turba se calló. Se acordó de su lengua semítica, del arameo, en la que se expresaban los israelitas de su tiempo. Empieza su discurso en arameo, con un saludo propio para despertar atención y benevolencia. Hermanos y padres, escuchad mi defensa ahora entre vosotros. Al oír que les daba voces en lengua aramea, guardaron más silencio. Pablo se sobrepone a todos los murmullos. Cuando a Pablo le dejan hablar, se siente dueño de la situación. En medio del silencio más profundo, refiere una vez más los entusiasmos farisaicos de su juventud, cómo perseguía a los cristianos, la visión de Damasco, que viene a sacarle de su error, y su primera formación cristiana al lado de Ananías, un hombre, según la ley,
que gozaba de buena reputación entre los judíos de Damasco. Pablo acentúa con suma habilidad los rasgos judaicos. De esa manera sigue frenando las iras de la turba. Su transformación, dice, no fue más que la sumisión a la voluntad del Dios de sus padres, el Dios de Abraham y de Jacob, de Moisés y de David. Y si no se había quedado en Jerusalén como hubiera deseado, al servicio de sus compatriotas, es porque en aquel mismo templo, mientras estaba rezando en él, oyó la voz del Señor que le mandaba a predicar a los gentiles. Intentó demostrar que en cuanto hacía no había ninguna enemistad contra el pueblo, contra la ley y el templo, sino que la voluntad de Dios y su poderosa intervención le habían hecho confesor de Cristo y apóstol de los gentiles. Estas fueron las palabras con las que terminó su discurso. Cuando volví a Jerusalén, me sucedió que entré en éxtasis mientras rezaba en el templo, y lo vi a él diciéndome: «Date prisa y sal de Jerusalén rápido, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí». Y yo dije: «Señor, ellos saben que yo iba encarcelando y azotando por las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de tu mártir Esteban, yo mismo estaba presente y aprobando, y guardando los mantos de quienes lo mataban». Pero me dijo: «Vete, que yo te enviaré lejos a los gentiles». Al oír la palabra «los gentiles», el público, que hasta entonces le había escuchado con interés, como si el sentimiento del orgullo nacional y del odio al extranjero hubiera desatado toda su rabia, estalló de nuevo en un clamor frenético y prolongado, que hizo temer al tribuno por las consecuencias que toda esta situación podría traer. La multitud gritaba, amenazaba con sus manos, y se oían palabras como estas: «Quita de la tierra a ese hombre, que no merece vivir». El tribuno entonces mandó a su gente que metiese al cautivo en la fortaleza. Al cerrarse las puertas, los gritos empezaron a alejarse. Lisias quería averiguar la causa de la indignación popular, y al mismo tiempo quería dar una satisfacción al furor judaico, temible siempre para los representantes de Roma. El tribuno, que no había comprendido nada del discurso de Pablo, estaba perplejo. Para dar una leve satisfacción a la pasión del pueblo, se empeñó en emplear el mismo medio de irresolución que Pilato, y dio orden de hacer azotar y atormentar al preso para saber la verdadera causa de la contienda. Le hubiera sido más sencillo preguntar al prisionero, pero su mal humor contra el causante del movimiento sedicioso le hizo planear este medio más violento de hacerle declarar. Mandó que se preparase lo necesario para el tormento de los azotes. Fue despojado de sus vestidos, atado, y 2 soldados llegaron con las terribles disciplinas. Pablo estaba tranquilo, lleno de una alegría interior al pensar que también Jesús, su maestro, había sufrido el mismo tormento cerca de allí. Y Pablo sabía muy bien lo que eran los azotes descargados por los oficiales de la autoridad romana. En otras 3 ocasiones los había sufrido sobre su cuerpo. No temía el dolor, pero débil como estaba después de los golpes recibidos del populacho, temía no poder sobrevivir al suplicio. Y sentía que era mucho todavía lo que le quedaba por hacer. Por eso de pronto fijó sus ojos en el centurión que presidía la escena y le dijo: ¿Podéis vosotros azotar a un romano y sin juicio previo? Al oírlo el centurión, presentándose al tribuno, informó: ¿Qué vas a hacer? Pues ese hombre es romano. Presentándose el tribuno dijo a Pablo: Dime, ¿tú eres romano? Él dijo: Sí. El tribuno repuso: Yo adquirí esa ciudadanía pagando una suma enorme. Y Pablo dijo: Pues yo, incluso nací siendo ya ciudadano romano. Como consecuencia, enseguida se retiraron de él los que iban a hacerle el interrogatorio. Por su parte, el tribuno temió
al saber que era romano y porque lo había hecho encadenar. Lleno de ansiedad, el tribuno despidió a los soldados y presentó sus excusas al prisionero. El atar a un romano al pilar del tormento sin proceso ninguno era ya de suyo un delito. Y Lisias era consciente de su responsabilidad, y su aprecio al preso se acentuaba cada vez más. Pero por otra parte, temía lo que diría el pueblo de Jerusalén si sabía que se declaraba defensor de aquel hombre tan odiado por ellos. De cualquier lado que se inclinase, su situación era comprometida. Además, no sabía con precisión qué crimen había cometido Pablo para tener en contra a toda la ciudad. Entonces le vino a la mente un pensamiento que creyó le serviría para aclarar el asunto y para ganarse la simpatía de la aristocracia hebrea. Haría comparecer al acusado delante del Sanedrín, el cual, si se trataba únicamente de una cuestión religiosa, debería contentarse con un pequeño castigo. Lisias había descubierto en Pablo, acusado de agitador, un fondo de nobleza y de honradez que, juntamente con su dignidad de ciudadano romano, merecía la benevolencia de la autoridad imperial. A Pablo le vemos siempre como una persona que cuando ve el peligro no se expone a él temerariamente, pero cuando se le presenta como algo que no puede evadir, lo afronta animosamente. No permite a su fantasía que pinte el peligro mayor de lo que es. Por eso ahora, cuando una voz interior le mostró el peligro como inevitable, lo afrontó valerosamente. Su presencia de ánimo no le abandonó, aun a punto de ser flagelado, y consideraba con gran serenidad cómo debía proceder.